Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 7 del libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer de los versículos 15 al 23. El tema para esta noche es los falsos profetas. Leamos la palabra de nuestro Dios. Nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, hermanos. Estas son palabras también de nuestro Señor Jesús, Dios también en el Sermón del Monte. Y es una prevención que nuestro Señor hace a su iglesia, a fin de que la iglesia esté apercibida, esté preparada también para no ser sorprendida por todo falso líder que se pueda levantar y que con engaños se presente en medio de las congregaciones, o que se levante aún en medio de las mismas congregaciones, diciendo que tiene la revelación de Dios, que tiene la autoridad de Dios para guiar a la iglesia. Porque lo bueno, el enemigo trata de imitarlo, pero lo imita para destruirlo. En este caso, el Evangelio de Cristo, el enemigo también lo está imitando. Y ha levantado muchos falsos líderes, ha levantado muchos falsos profetas también, para que vayan tras los cristianos, para que vayan a las congregaciones, y para que vayan aquellos también que no han oído de Cristo Jesús, a fin de engañarlos y desviar la atención de Cristo Jesús y llevarlos por doctrinas de confusión y que provienen únicamente y que su origen lo tienen únicamente en Satanás, a fin de que las vidas se pierdan y que no conozcan la palabra de verdad que ha sido dada por nuestro Señor Jesús. Vemos que nuestro Señor da estas instrucciones a su pueblo, a fin que también sepa reconocerlos, que pueda también denunciar a esos falsos líderes, a fin de que la iglesia se cuide a sí misma, que cuidemos también a nuestros hermanos, que nos cuidemos los unos a los otros, que puede levantarse cualquier persona con cierto liderazgo y con mucha elocuencia, con mucha palabrería, con mucho conocimiento, con argumentos que parecen muy lógicos, y terminar mucha gente engañada por estas personas. Por eso nuestro Señor Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Está diciendo a la iglesia que se guarde, que tenga ese cuidado, que no dé lugar a cualquier viento de doctrina que aparece, que tenga cuidado también de la palabra que va a recibir en su corazón. ¿Y quiénes son las personas a quienes estamos reconociendo como líderes o como autorizados por Dios? La iglesia debe siempre estar con ese cuidado, estar siempre alerta, porque el enemigo no descansa tratando siempre de generar
falsas enseñanzas, de producir falsas enseñanzas, de generar toda clase de argumentos erróneos y maquillarlo de la mejor manera a fin de que las personas sean seducidas, engañadas y al final terminan negando la sana doctrina, la fe en Cristo Jesús y terminan poniendo su vida en peligro eterno, en peligro de condenación eterna. Por eso nuestro Señor le dice a la iglesia: guárdense, guardaos de esos falsos profetas, porque dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, que van a usar toda clase de astucias, toda clase de artimañas, y aún a utilizar, si es posible, el nombre de Jesús, a utilizar la Biblia, a darle algunos pincelazos de versículos bíblicos a su literatura y en sus argumentos, de alguna manera tratar de mencionar a Cristo Jesús, aunque no creen en Él, a fin de que aquel que no escudriña la palabra, aquel que no se congrega, aquel que descuida su vida y su crecimiento espiritual, pueda caer seducido por toda palabrería y toda enseñanza que de una manera muy astuta diseñan y preparan para seducir a las personas. Por eso dice que se presentan vestidos de ovejas. En cierta manera podría ser muy difícil distinguirlos si son o no son verdaderos cristianos, porque habla como cristiano, viste como cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano. Cualquiera podría creer que es una persona autorizada por Dios, porque en estos últimos tiempos principalmente hemos visto cómo muchos han adoptado costumbres, al grado de adoptar costumbres, al grado de tratar de imitar el cristianismo para abrirse paso por en medio de la sociedad y que los consideren buenas personas. Y muchas congregaciones han cometido el error, algunas congregaciones han cometido el error de darles cabida, al grado que los han autorizado para que tengan puestos de liderazgos y también puestos representativos de las congregaciones. Pero han sido, muchas veces los cristianos han sido muy descuidados en no reconocer que únicamente se han presentado vestidos con apariencia de ovejas. Pero dice nuestro Señor que llegan con esas vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, que su intención es devorar, su intención es la rapiña, su intención es la destrucción, su intención es destruir los corazones, las vidas de aquellos que le escuchan. Su palabra lo único que lleva es un deseo voraz de aprovechamiento de las buenas intenciones que muchos cristianos pueden tener. Porque el cristiano no anda pensando en maldad, no anda pensando en trampas, no anda pensando en defraudar. Y como no anda maquinando maldades, tampoco está prevenido en que aquel que está disfrazado como oveja es un lobo rapaz y no percibe que aquel está maquinando toda clase de daño en contra de ellos, porque no hay mala intención en el creyente. Por lo tanto, muchas veces no percibe la maldad que hay en otros. Por eso nuestro Señor dice que se guarde, que sí, hemos sido testigos de cuánto falso líder, de cuánto líder que ellos solos se han autoproclamado y ellos solos se han investido de autoridad, se han levantado en medio de congregaciones y han llevado a multitudes hacia el fracaso. Vemos el ejemplo que sucedió en los años 70 allá en lo que le llamaron la tragedia de la Guyana. Ese líder llamado Jim Jones se trajo a toda la congregación desde los Estados Unidos, se la llevó hasta Sudamérica, a la Guyana, porque iba a ser una nueva nación y la gente creyó en ese líder. Y cuando llegaron ahí a establecerse, la gente celebraba, se sentían como que habían llegado a una tierra prometida. Pero luego comenzaron los abusos
y abusos extremos de ese falso líder. Tuvieron que llegar a investigar las autoridades norteamericanas. ¿Qué sucedió? Que ya no regresaron porque los mataron en las pistas de aterrizaje. Quisieron unos huir con ellos, no permitieron. ¿Qué hicieron? Cuando se dieron cuenta de esto y que iban a venir más a ver qué sucedía, envenenó a toda la congregación. Hizo que toda la congregación tomara veneno, todas las familias ingirieran veneno, y murió la congregación completa. No eran pocos, pero porque creyeron a un falso líder, consideraron que tenía la verdad de Dios, la revelación de Dios, y que la palabra de ese líder era una palabra que tenía que aceptarse como él decía. Una palabra que no tiene por qué tener ninguna contradicción y no tiene por qué cuestionarse, porque es el líder el que ha hablado. Y vemos cómo muchos han caído en el engaño de Satanás a causa de estos líderes que son instrumentos del mismo Satanás para perdición de las vidas. Y dice, versículo 16, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque muchas veces es muy difícil distinguirlos y reconocerlos, porque el que sí parece cristiano, habla como cristiano, es muy elocuente, como muchos predicadores que son usados por Dios, que imitan todo. Y el enemigo usa sus instrumentos e imita a aquellos que son usados por Dios para engañar a las personas. Y por eso es muy difícil distinguirlos, porque se visten, lo describe la palabra, se presentan vestidos como oveja. Pero entonces nuestro Señor dice que lo vamos a distinguir por los frutos. Porque la naturaleza, la esencia de esa persona no es una esencia que pertenezca a Cristo Jesús. No es una esencia de un nuevo nacimiento, sino que únicamente un interés muy particular y egoísta. Y principalmente hay en esa persona un fin que está operando sobre él, y es ser instrumento de Satanás, que el enemigo los utiliza como instrumentos para la perdición de las vidas, de las almas. Pero dice nuestro Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Le pregunta a la iglesia, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede recogerse nada bueno de los espinos, no puede recogerse nada bueno de los abrojos, que son plantas que no tienen ningún beneficio, únicamente producen espinas. Es la maleza. ¿Y qué puede recogerse de la maleza? No se puede obtener de la maleza uvas. Y es lo que pregunta nuestro Señor, que si puede obtenerse o recogerse uvas de los espinos o higos de los abrojos. Estos líderes que no han sido autorizados por Dios, no han sido levantados por Dios, no pueden dar buenos frutos. Y dice nuestro Señor, así todo buen árbol da buenos frutos, y el árbol malo da frutos malos. Entonces, un árbol malo no sirve para nada. Por lo tanto, esos líderes no tienen nada bueno que dar, nada bueno que aportar. ¿Qué se puede obtener de un líder que simplemente está siendo usado como un instrumento por Satanás? No puede obtenerse nada bueno. Y muchos usan Biblia, utilizan libros que parecen Biblias, tienen literatura que lleva versículos bíblicos para abrirse las puertas, para abrirse camino. Mencionan el nombre de Cristo Jesús, pero aunque usen Biblia y tengan el remedio de cristianismo, no son cristianos y no son bíblicos. Y aunque pareciera que tienen muy buena intención y que pueden presentarse tal vez de alguna manera muy corteses, no pueden dar buenos frutos.
No hay palabra de aliento, no hay palabra de esperanza, no hay palabra de consuelo, no hay palabra que edifique, no hay palabra de liberación, no hay palabra que alimente, no hay palabra que sustente, no hay nada en ellos que pueda nutrir el ser, el alma de sus oyentes. Que el único fin que puede haber en esos corazones es un interés propio y egoísta. Por lo tanto, toda labor que pueda parecer que sea muy esmerada, muy aplicada, y hasta podría llegar a confundirse el creyente, es decir, no hombre, si son más amorosos, esas personas son más amorosas, que no andan predicando la verdadera palabra, son más amorosos, podría llegar algunos a confundirse y a decir eso. Lo que sucede que aunque ellos en su corazón no tienen el deseo tampoco de servir a los hermanos, de servir al prójimo, si algo hacen en función del pueblo, de la congregación, es únicamente para obtener beneficios particulares, para obtener alguna ganancia para ellos. Es lo único. Y de estos líderes no se puede, de estos falsos profetas no se puede obtener, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo dar frutos buenos, por más buenas intenciones que en algún momento lleguen a tener, no pueden. Y no podemos esperar nosotros a obtener algún beneficio y alguna bendición espiritual a nuestras vidas, aunque parecieran esas personas muy consagradas, porque no pueden dar buenos frutos. Pero dice la palabra que los conoceremos por sus frutos. A veces somos muy descuidados, no escudriñamos la palabra, no la estudiamos, no conocemos la doctrina. Muchos nos podríamos acomodar a solamente escuchar las enseñanzas, a escuchar predicaciones, pero no tomarnos el tiempo para ir a escudriñar más y aprender más acerca de la palabra del Señor y detenernos a estudiar la doctrina. Sin embargo, el cristiano quiere ser alimentado. El creyente quiere ser alimentado por la palabra del Señor. Pero eso que no se vaya a convertir en nosotros únicamente una comezón de oír, porque nos podría llevar a cometer el error de ir a meternos a cualquier lugar o a abrir la puerta a cualquiera que dice que trae palabra de Dios simplemente porque aparece como una Biblia, porque aparece como literatura, porque tiene apariencia de creyente o de cristiano. Pero estas personas, dice la palabra, que las podemos reconocer por sus frutos, porque la enseñanza, la doctrina que proclaman, en lugar de edificar, de nutrir, en lugar de liberar, en lugar de dar aliento, en lugar de dar esperanza, lo que lleva es odio, lo que lleva es resentimiento, lo que genera el fruto que da su enseñanza es divisiones en congregaciones y odio hacia el prójimo. Que al examinar a los falsos maestros, a los falsos profetas, y su enseñanza en el corazón de sus oyentes, lo que genera es un odio hacia todos aquellos que no comulgan con su doctrina o con su religión. Son personas que parecen muy consagradas y muy entregadas a esa doctrina, a esa creencia y a esas congregaciones, llamémosle congregaciones, que son sectas, muy entregados y muy celosos. No vayan a saber, algunas de ellas, no vayan a saber que usted es cristiano porque ya quieren atentar contra usted. No vayan a saber que usted es cristiano porque ya les cayó mal. No vayan a darse cuenta que usted es cristiano porque ya le odian. ¿Y de dónde obtienen todo eso? De la enseñanza de sus falsos líderes, de sus falsos maestros y profetas. Ellos solo se autoproclaman y se levantan, pero llevan un interés muy particular. Y es únicamente el aprovechamiento de las personas. Y muchos incautos caen. Estos frutos que producen esas falsas doctrinas y falsos maestros, lo que producen son divisiones. Llega al grado de hasta producir guerras. Pero la iglesia tiene que estar preparada y tiene que guardarse de esos falsos maestros. Porque se van a presentar delante de nosotros. Van a aparecer. El enemigo está viendo cómo puede confundir al cristiano, cómo puede hacerlo dudar acerca de la palabra del Señor.
Porque estos líderes, muchos de ellos son prepotentes, llenos de vanagloria, de orgullo, y proclaman enseñanzas muy liberales, llevando a consecuencias de libertinaje en sus congregaciones, grado que consideran que la puerta para entrar a la patria celestial, que el camino que lleva a la vida eterna no es angosto, contradiciendo también la palabra del Señor, y que puede vivirse como se quiera, que puede tenerse una vida relajada y mundanalizada, porque no hay que ser tan drástico, tampoco ser tan fanático, poder relajarte. Eso es lo que predican muchos falsos maestros. Pero nuestro Señor Jesús ha dicho a su iglesia: sed santos porque yo soy santo. Y previniendo a nuestro Señor a la iglesia en su palabra, dice que si alguno trae una doctrina diferente a esta, no le des la bienvenida, que no lo recibáis en casa y no le digáis bienvenido, porque podríamos cometer el error por ese deseo de ser alimentados, de ser nutridos por la palabra, recibir a cualquiera, creyendo que trae palabra del Señor. Y el cristiano podría comenzar a escuchar doctrinas erróneas, creyendo que es la palabra de Dios la que le están predicando, cuando realmente lo que están haciendo, generándole una confusión, envenenándole el alma, y prontamente el cristiano comienza a negar las doctrinas fundamentales del Evangelio. Esos falsos líderes no descansan y el enemigo los utiliza, y al grado de ser muy metódicos, de generar, de producir su falsa enseñanza con mucho cuidado. Cualquiera diría: no, bueno, estos son estudiosos de la palabra, estos conocen tanto, terminan creyéndoles. Pero nuestro Señor Jesús ha dado a la iglesia también el acompañamiento del Espíritu Santo. La iglesia tiene la compañía del Espíritu Santo, y en la iglesia también deben de ejercerse los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo está el discernimiento de espíritus, para que el ejercicio de ese don dentro de la iglesia permita a la congregación reconocer cuando se levanta en medio de ellos un falso maestro, cuando se les está llevando doctrina errónea, cuando se ha metido en la congregación un lobo vestido de oveja, cuando ha entrado un lobo rapaz. El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus, previene a la iglesia, que también nuestro Señor está cuidando de su pueblo. Por eso el cristiano debe permanecer en comunión con sus hermanos, en comunión con Dios, permitiendo también que su corazón sea sensible a la operación del Espíritu Santo, a fin de que los cuidados de Dios también estén sobre él y no caiga engañado por estos falsos maestros que se levantan, y es muy común que se levanten. Abundan los falsos maestros y llegan al grado de pregonar tanto y tanto su falsa enseñanza, su falsa doctrina, que muchos de ellos terminan creyendo en sus propias palabras. Llegan a considerar que la mentira que proclaman, creyendo a esa mentira, van a tener entrada a la patria celestial. Pues al fin y al cabo, consideran ellos que han mencionado el nombre de Jesús, que han trabajado arduamente en algunas congregaciones, que han realizado trabajos para la obra del Señor, que han aprendido algunos pasajes bíblicos, y aparte de ello han desarrollado muy bien la apariencia de creyente, que consideran que también pueden entrar a la patria celestial. Muchos de ellos llegan al grado de identificarse, de decir que se identifican tanto con Cristo Jesús, aunque no creen en Él. Ahora, nuestro Señor tiene una sentencia para estos falsos líderes. Dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque los falsos líderes llegan al grado de decir que creen en Cristo Jesús, usan el nombre de Cristo, y aún no creyendo ante el pueblo, pero no ante Dios, ante el pueblo, le dicen Señor a Él, pero solamente ante el pueblo. Pero en su vida particular,
y en su intimidad no son capaces de decirle Señor. Lo hacen ante sus oyentes, ante aquellos que tienen como objetivo para engañarlos. Usan la palabra diciéndole Señor a Cristo Jesús. Pero en la intimidad no son capaces de hacerlo, porque nadie le puede decir Señor a Cristo Jesús si no es por obra del Espíritu Santo. Pero sin embargo, para proclamar su falsa enseñanza le dicen Señor. Por eso Cristo Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque usar esta palabra y decirle Señor a Él es vivir una vida rendida completamente a Cristo Jesús. Es reconocer el valor de esa palabra para la vida del creyente. Porque tener a Cristo Jesús como Señor no es solamente una apariencia o una proclamación nada más, sino que también experimentarlo en el ser interior. Reconocerlo internamente y rendir la voluntad a Cristo Jesús. Pero todo falso maestro no puede hacerlo, porque su único objetivo es sus propios intereses y no el arrepentimiento, pero no la sujeción a la palabra, aunque muchos la utilizan, porque muchos usan la palabra de Dios, pero no la creen, no se sujetan a ella. Pero sin embargo, han llegado al punto de pensar que como pueden engañar a muchos en este mundo, consideran que también de alguna manera pueden entrar a la patria celestial. Y dice nuestro Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice nuestro Señor Jesús que dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Lo van a decir en un tono de sorpresa, como sorprendidos que por qué no pueden tener cabida, por qué no tienen entrada a la patria celestial, Señor. Un tono de sorpresa y de alguna manera de reclamo delante de Dios. Y dice nuestro Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día es ese? El día en que nuestro Señor va a definir quiénes entran y quiénes no entran a la patria celestial. Muchos, aunque hayan practicado religión, aunque hayan tenido una Biblia muy lustrosa, aunque hayan memorizado la Biblia completa, aunque quizás se hayan afanado mucho en las congregaciones, pero si no tuvieron un encuentro genuino, en genuino arrepentimiento con Cristo Jesús, de nada servirá todas las obras que hayan hecho. Porque lo único que nuestro Señor espera, lo que nuestro Señor pide para que entremos a la patria celestial, es haber creído en Él, haberse rendido a Cristo Jesús. No tener una vida de aparente cristianismo, no tener mucha elocuencia o palabrería delante de los hombres, para que le tengan como muy consagrado, como muy consagrada, como muy entregado, como muy espiritual, y tener una apariencia de super espiritualidad delante de los hombres, pero ser un incrédulo en el corazón. Pero nuestro Señor Jesús escudriña los corazones y conoce los verdaderos objetivos por los cuales se hacen las cosas en esta tierra. Él va a seleccionar quiénes podrán entrar y quiénes no podrán entrar en la patria celestial. Aunque muchos hayan dicho, Señor, Señor, en esta tierra. Y van a reclamarle: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire qué es lo que reclamarán muchos en ese día: que profetizaron, que echaron fuera demonios y que hicieron milagros. ¿Qué es lo que necesita el creyente para hacer estas obras milagrosas? Para echar fuera demonios, para profetizar y para hacer milagros. ¿Qué necesita? Creer en Cristo Jesús. Para echar demonios, ¿qué necesita el creyente? Echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Profetizar o dar la palabra, darla en el nombre de Cristo Jesús. Estos tres son los tres servicios o tres labores de más alto grado para la iglesia cristiana. Son las labores de
más alto nivel que puede desempeñar la iglesia cristiana: predicar la palabra, echar fuera a los demonios y hacer milagros. Todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y es lo que ellos alegan y alegarán. ¿Que acaso no lo hicimos? ¿Que acaso no echamos fuera demonios? ¿Que acaso no hicimos milagros? Pero ¿qué dirá nuestro Señor? Dice: le declararé, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos falsos maestros al final serán desenmascarados. Pero a la iglesia nuestro Señor está diciendo que los reconozca también. Porque poner la confianza en un líder falso es poner en peligro nuestro destino eterno. Yo he visto una gran diferencia, he visto un gran cambio del cristianismo que se vivía hace muchos años. Estoy diciendo hace muchos años, al que se está viviendo últimamente. Porque se han levantado muchos falsos líderes que únicamente lo que tienen son intereses económicos, lucrarse y hacer negocio del evangelio con el fin de obtener beneficios económicos y lucrarse del evangelio. Le dan al pueblo y a las congregaciones, le dan palabra a fin de ir, como decimos por estos lados, de ir adobándoles el pecado y decir: no, con tal que estés aquí, estate tranquilo, con tal de que no se les vayan de las congregaciones y siga cayendo o sigan aportando económicamente a sus bolsillos, pues se les va a dar la palabra que ellos quieran oír. Y vamos a ver cómo ahora ha cambiado tanto la manera de vivir el cristianismo, porque ahora vemos que la iglesia, la gran mayoría, está carnalizada. Las congregaciones, se puede ver en las congregaciones la carnalización. Ya no se distingue en muchas congregaciones el que ha llegado de visita y el que ya tiene muchos años de congregarse y dice que es el creyente, porque parecen iguales, varones y hembras, hermanos y hermanas con malicias, creyentes que no han dejado las mañas del mundo, cristianos que consideran que pueden vivir el evangelio a su manera, porque al fin y al cabo también el líder así vive, también la autoridad eclesial que tienen donde se congregan también así vive a su manera. El apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús: Señor, qué dura es tu palabra, le dijo. ¿Quién la podrá llevar? Y muchos estaban yendo, estaban alejando de nuestro Señor Jesús, porque algunos consideraban que no podrían sobrellevar la palabra, no podrían vivir el evangelio, el cristianismo. Y el apóstol Pedro le dice: Señor, muchos están yendo, muy preocupados. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesús a los discípulos? ¿Qué? ¿Quieren irse ustedes también? Nuestro Señor Jesús no dijo: entonces cambiemos la manera de predicar porque nos están yendo. Entonces aflojemos un poquito, que se relajen porque se van a ir. El Señor dijo: ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? El apóstol Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo hay un evangelio y no ha cambiado. El evangelio sigue siendo el mismo, el que estableció nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor puso un sello también, que sea un ángel aparezca con un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Nuestro país es tan pequeño. El cristiano sabe que tiene que trabajar en la obra, sabe que tiene que pregonar el evangelio. El cristiano lo sabe muy bien. Los falsos maestros también utilizan a sus seguidores y los envían a trabajar y que vayan a multiplicar esa semilla envenenada que ellos producen. Y las últimas encuestas dicen que casi 40% de la población salvadoreña es cristiana. Y dentro de pocos años prácticamente la mitad de El Salvador sería cristiana, evangélica. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo vivimos? Nos estamos peleando constantemente con otros países. Los primeros 3 lugares por ser el país más violento del mundo. Y casi el 40% de la población salvadoreña es cristiana. ¿No será que muchos que dicen ser cristianos están siguiendo a falsos líderes? A muchos malos intérpretes de la palabra también. Deberíamos ser un país que, si tenemos estos niveles de conversiones,
de estar ya enviando misioneros y misioneros, produciendo misioneros y misioneros a las naciones que han retrocedido mucho en el Evangelio. Pero nuestro país está necesitando, urgentemente, está necesitando que vengan campañistas y que se llenen los estadios de campañistas usados por Dios para que nuevamente haya una conversión genuina en los corazones. Porque podemos ver, aparentemente, que se puede apreciar que la iglesia cristiana, por lo menos aquí en El Salvador, yo lo percibo, está mundanalizada, que le puede restar importancia a las cosas de Dios, que puede posponer las cosas de Dios, que puede aceptar ciertos mandamientos y otros rechazarlos, que se puede a voluntad sujetar o no sujetar a la enseñanza de Cristo Jesús, o lo hacemos más adelantito, como decimos aquí. Pero ese para mientras se acostumbra, porque nunca se ve el cambio. Nuestro Señor está diciendo a la iglesia que se guarde. Nuestro Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén, gloria a Dios. Y hoy dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesús pagó un precio muy alto para santificar a su iglesia. Pagó un precio muy alto para justificar a su iglesia. Pagó un precio muy alto por salvar a su pueblo. Amén, gloria a Dios. El Evangelio, la palabra de nuestro Dios, es algo muy serio y sagrado. Por eso nuestro Señor demanda que para entrar en la patria celestial solamente puede hacerlo el que hace la voluntad, dice nuestro Señor Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. A estos que pregonaban una palabra, a esos que parecían, oigan muy bien, que podrían haber, y no es desacreditar a los hermanos su manera de decirlo, estoy hablando de los falsos líderes, ¿verdad? De los falsos maestros. Esos que parecían unos trompos chilladores en la iglesia, que en todo andaban metidos y andaban muy afanados en todo, pero no se consagraron a Cristo Jesús. Y considerar que las cosas que hicieron eran suficientes para ganarse la vida eterna. Vemos que al final nuestro Señor Jesús no les tomará en cuenta nada y no los reconocerá. Porque dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Mire qué peligro, qué peligro. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado. No darle cabida a toda falsa doctrina, a toda falsa enseñanza. Muchas veces sabemos que ciertas personas son enviados por falsos líderes a tocarnos las puertas. Que son enviados por falsos líderes para traernos palabra. Que en lugar de traer alimento, lo que trae es cianuro con pólvora para matar nuestro ser espiritual. Por lo tanto, no podemos recibir la palabra de ninguno de ellos. No, tener ese cuidado. El cristiano debe escudriñar la palabra, las escrituras. Tenemos el Espíritu de Dios, la compañía del Espíritu Santo. Solamente el cristiano puede entender la palabra de Dios. Nuestro Señor habla a aquel que busca y escudriña las escrituras. Nuestro Señor habla en nuestras vidas. Nos habla a través de los verdaderos líderes que ha levantado. Por eso el cristiano tiene que congregarse, ir a sus estudios bíblicos, estudiar la palabra también, escudriñarla. A fin de que cuando se levanta un falso líder y comienza a escuchar una doctrina que no va de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, que siga el ejemplo como los cristianos de Berea. ¿Qué es lo que hicieron los cristianos de Berea? Llegó el apóstol Pablo y les disertó el Evangelio. Ellos lo escucharon. ¿Qué hicieron? Fue escudriñar y estudiar las escrituras para ver si las palabras del apóstol Pablo estaban en la palabra del Señor. El cristiano tiene que ser también como nuestros hermanos de la iglesia en Berea, en los tiempos de la iglesia apostólica, de ir a examinar esas enseñanzas si no contradicen la palabra de nuestro Dios. Y si algo va en contra de la sana doctrina, denunciarlos, poner en alerta a nuestros hermanos y notificar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y esos líderes que sí tienen el deseo de servir, a diferencia del falso maestro y falso líder que no quiere servir, sino que le sirvan, entonces esos pastores y líderes que sí quieren servir se preocuparán por cuidar del pueblo del Señor.
y tomarán acción sobre aquellos falsos líderes que se hayan denunciado. Si nuestro Señor Jesús llama a que nos guardemos, es porque ese peligro está latente. El cristiano tiene que estar alerta, porque de donde menos esperemos, amén, porque de donde menos esperemos y de donde menos sospechamos, puede salir un falso líder. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche, Señor, has traído nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra. Rogándote, Señor, que nos ayudes, Dios bendito, a entender tu palabra, a guardarla en nuestros corazones. Y así también, Dios bendito, de no caer en las manos de cualquier falso líder que sea levantado. De cualquier, mi Dios bendito, líder autoproclamado. Quizás porque ha tenido la capacidad y ha edificado tal vez algún local, se proclame, Señor, como líder. Quizás porque ha aprendido cómo seducir y cómo tener alguna palabra elocuente. Ha encontrado la manera de hacer negocio con el Evangelio. Guárdanos, Señor. Así también te pedimos, Dios bendito, que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y que los dones de tu Espíritu Santo operen, Dios bendito, con poder en medio de nuestras congregaciones. Así también en nuestras vidas, Padre Celestial, a fin de que no seamos engañados por ningún falso líder. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra y tu doctrina, Señor. A fin, Padre Santo, de poder reconocer a todo líder que con engaños quiera presentarse delante de nosotros y de nuestros hermanos. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.